cuándo tengo que intervenir y cuándo tengo que dejar que mi hijo aprenda por sí solo a enfrentarse a situaciones como puede ser el acoso escolar, el bullying. Cuándo es el momento y cuándo no, para dejarle que aprenda a defenderse. Yo fui una niña que sufrió acoso escolar, que aprendió demasiado pronto que lo que era sentirse sola, invisible y culpable. No solamente en el colegio, sino en casa. Porque cuando un niño sufre bullying y los adultos no intervienen, el mensaje que recibe tu hijo no es: muy bien, tengo que aprender a defenderme. No, es devastador. Porque aprendes que tienes que aguantarte, que tienes que buscarte la vida, porque pedir ayuda significa molestar a los demás. Hay una confusión muy grande de la que vamos a hablar hoy en este vídeo, que tienen muchos padres y que creen que dejar al niño solo para que se defienda es la solución para que él aprenda a defenderse. Y lo tengo que decir muy claro, porque quiero que se deje claro. El bullying no es un aprendizaje, es violencia sostenida. Un niño no puede aprender a defenderse por sí solo. No puede defenderse de algo que no entiende. No entiende por lo que está viviendo. Y si tú encima lo sueltas así como: aprende tú solo. Evidentemente, si a mí nadie me enseña a manejar estas situaciones, no voy a saber enfrentarme a eso. Cuando hay acoso escolar, la responsabilidad no es del niño, sino de los adultos. Evidentemente, claro, sí, los padres quieren mucho a sus hijos. Yo nunca me voy a meter ahí, pero hay padres que sobreprotegen o que incluso hacen todo lo contrario. Y te dejo a tu libre albedrío y que tú solo aprendas a cómo es la vida, porque si no, no vas a aprender. Este tipo de pensamientos ha perpetuado muchísimo más el bullying. Quizás tú no sepas acompañar por eso, exactamente por eso, porque no te enseñaron a cómo hacerlo. Te enseñaron que si tú intervenías, estabas sobreprotegiendo a tu hijo, cuando en realidad es simplemente proteger. Proteger. La presencia, la acción y el acompañamiento emocional son lo que realmente va a salvar a tu hijo. ¿Tú te imaginas lo que tiene que aguantar un niño cuando le dicen: apáñatelas tú solo? Porque literalmente es eso, apáñatelas tú solo. Como si tuvieras 30 años y estuvieras lo suficiente maduro como para enfrentarte a semejante situación tú solo. Esa confusión de la que os hablo es que muchos padres están confundidos entre esa autonomía y ese abandono emocional, porque es abandono emocional. Una cosa es un conflicto puntual, un roce con otro niño, una discusión, un no me caes bien, que aparece y desaparece. Estas cosas sí que solemos acompañarlas, ¿no? Es como, bueno, pues si no le caes bien, ya está. Búscate otro niño que te caiga bien. Pero cuando tu hijo llega y te dice:
es que no sé cómo defenderme. Ay, hijo mío, ¿cómo no vas a saber defenderte? Tienes que saber defenderte porque si no, ¿qué? El acoso escolar, como siempre os digo, es otra cosa, no son esos roces, no es ese me caes mal, no quiero ser tu amigo. Es algo que se repite constantemente, día a día. Es desigualdad de poder, donde tu hijo está por debajo del agresor, por X o por B. Es miedo, es silencio, es vergüenza, mucha, mucha vergüenza. Y cuando tú estás viviendo esta situación repetitiva, con ese miedo, con ese silencio, con esa vergüenza, cuando escuchas la frase de tienes que aprender tú solo a defenderte, o cualquier otra similar, lo que escucha el niño, aunque no sea tu intención, es arréglatelas como puedas. Y eso paraliza muchísimo. Vaya que sí paraliza. Paraliza al niño y paraliza a los padres. Porque os quedáis atrapados en esa pregunta de ¿intervengo o le dejo aprender? Que aprenda por sí solo. Y mientras tú lo piensas una y otra vez, tu hijo sigue expuesto. Expuesto. Cuando hay un daño continuado, cuando no son esos roces, no se delega ese aprendizaje en el niño, se le protege. Incluso cuando hay esos roces, porque si, como siempre digo, si tú desde el principio, cuando hay un mínimo roce y llega tu hijo y te cuenta ese roce y tú le enseñas a protegerse, a defenderse, luego evidentemente, posiblemente estés evitando que tu hijo llegue a sufrir acoso escolar. Porque un niño no puede defenderse de algo que no entiende, de algo que no sabe parar y que nadie le ha explicado cómo manejar ese tipo de situaciones. Que evidentemente esa explicación, repito, viene al principio. Cuando yo veo un mínimo roce, cuando discute con sus hermanos, ahí se empieza a hablar de resolución de conflictos. Ahí empezamos a meterle al niño la asertividad, la empatía y todos esos valores tan necesarios que necesitamos para prevenir el acoso escolar. Cuando tú dices a tu hijo, apáñatelas tú solo, tienes que aprender por ti solo, porque si no, no aprendes, eso no es darle una herramienta. Le estás pidiendo simplemente que haga algo que todavía no puede hacer. Es como cuando tu hijo todavía no ha aprendido a andar, está simplemente gateando y le pides que corra. Pídeselo, ¿a que no se lo pides? ¿Por qué? Porque sabes que no ha llegado el momento, porque sabes que no está preparado, porque sabes que primero tiene que aprender a caminar. Para las personas que habéis sufrido acoso escolar, algo importante es deciros que no es que vuestros padres no os quisieran. Estaban o están atrapados en una idea equivocada. Siguen creyendo que intervenir es sobreproteger, porque siguen creyendo que todo esto del mundo emocional, de la resolución de conflictos, los valores y todo eso es algo que no tiene importancia, algo secundario. Intervenir es sostener también.
sostener a tu hijo en medio de ese infierno. Y tú probablemente hoy no lo veas. Yo lo veo porque yo ya estuve ahí y yo salí de ahí. Porque sé lo que se siente cuando nadie entra, cuando nadie te alza la mano y te dice, aquí estoy. El bullying no se gestiona desde la autonomía del niño, sino desde la responsabilidad de los adultos. Y sí, evidentemente los padres no lo hacéis porque no queráis a vuestros hijos. Pero aunque esa no sea tu intención, lo que tú le haces ver a tu hijo, al final lo que le haces sentir a tu hijo es que estás solo. Un niño no piensa desde la lógica. No piensa, bueno, es que mis padres me han dicho que me defienda porque ellos creen que es la mejor forma para yo aprender mi autonomía y crecer. No, el niño piensa directamente, mis padres no me quieren, porque si mis padres me quisieran, no me dejarían solo, no me dejarían sola ante este infierno que yo no sé cómo gestionar. Una cosa es lo que el adulto piensa y otra muy distinta es lo que tu hijo siente. El niño solamente, tu hijo, lo que va a hacer es sacar conclusiones emocionales de esa situación. Ya está. Porque no atiende a razones todavía, porque no está desarrollado ni mentalmente ni emocionalmente. Entonces, no le podemos pedir que lo haga. Tendremos que prepararlo antes. Cuando tú estás viviendo ese infierno y miras alrededor, buscando a que alguien te proteja, a que alguien te tire la cuerda, te dé simplemente la mano. Y lo que encuentras es distancia, mucho silencio. O peor aún, porque a veces es mejor el silencio, porque cuando estás así y te sueltan tienes que hacerlo tú, tienes que aprender por ti mismo, es como, ¿qué? Entonces lo que se le queda grabado a ese niño es que mis padres no me quieren. El niño no puede pensar, mis padres me quieren, pero no saben cómo hacerlo mejor. No, que no. Ojalá y pensáramos así. Muchas heridas emocionales, no existirían esas heridas emocionales. Simplemente lo que se le queda a tu hijo aquí y en su cuerpo, en sus entrañas, en todo su ser es, si me quisieran, no me dejarían aquí sola. Y esto duele muchísimo porque es que ya no es solamente el dolor del acoso escolar, que ya tiene tela, sino el dolor de sentir que nadie va a entrar, que nadie te va a sacar de ahí y que tienes que sobrevivir porque es lo único que puedes hacer. Sobrevivir. Y evidentemente aquí se rompe esa confianza básica de que cuando el mundo duele, hay alguien ahí para sostenerme, para ayudarme. Por eso tu hijo, cuando sufre bullying, no solamente está cargando con ese miedo y esa vergüenza, sino que también carga con esa herida, que es muchísimo más silenciosa, esa sensación de no ser lo suficientemente importante para los demás, para que un adulto actúe. Soy insignificante. No valgo para nadie. Y de verdad que esto, siempre lo recalco, no se trata de culpar, se trata de que tú comprendas hasta qué punto puede llegar a afectar que tú no intervengas porque crees que es la mejor solución para que tu hijo aprenda. Esto ocurre cuando los padres quieren muchísimo a sus hijos, ¿sí? Pero no están emocionalmente disponibles.
Y como no están emocionalmente disponibles, para sí mismos tampoco están para sus hijos. Intervenir no es quitarle esa fuerza, ese poder a tu hijo de aprender. Lo único que haces a la hora de intervenir es decirle a tu hijo que no está solo, que no se crea lo que le han dicho ahí fuera, que no lo está. Que su dolor importa, claro que importa. Y que tú te encargas mientras él no puede. Y desde ahí, desde ese suelo seguro, el niño aprende. Es ahí cuando el niño empieza a aprender. Pero sobre todo, ¿sabes lo que aprende? Que él merece ese cuidado, que él merece que le quieran, que no solamente merece esos golpes o esas humillaciones del acoso escolar. Si tú también sufriste acoso escolar, si alguna vez te dijeron que tenías que aprender a defenderte solo, que tenías que aguantar, que era cosa tuya salir de ahí, cuéntalo abajo en los comentarios. No lo que pasó fuera, sino cómo te sentiste tú por dentro, cuando te dejaron a merced de los demás, sin protección, pensando que eso te haría más fuerte. ¿Te sentiste solo, invisible, culpable por no saber defenderte? Como si pedir ayuda a tus padres, a las personas más cercanas, fuese molestar. Habla, porque no fue tu responsabilidad saber protegerte. Ponerle palabras hoy a todo eso no solamente es una forma de cuidar a ese niño que fuiste, sino de cuidar a otros niños que estén pasando por lo mismo que tú. Que otros padres puedan leer cómo tú te sentiste y digan, ah, pues será verdad. Será verdad que esta es la forma de hacer las cosas y no como he venido haciéndola hasta ahora. Quizás esta es la vía por donde tengo que ir. Yo me sentí doblemente sola. Sola en el colegio, sola en casa. Invisible porque parecía que nadie me veía. Y si nadie me veía, nadie me ayudaba. Culpable porque no sabía cómo defenderme. Cuando se suponía que tenía que saber hacerlo. Porque es ahí cuando yo aprendí algo muy peligroso para las víctimas de acoso escolar. Que pedir ayuda es molestar. Si yo siento que en casa no tengo lugar para abrirme, para que me ayuden, si sé que me voy a abrir y no voy a obtener esa mano que necesito que me sostenga, ¿quién me va a sostener? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a sacar de ahí? ¿Quién? Entonces al final es ahí donde aparece ese silencio. Ya no es por las amenazas, sino porque sabes que aunque hables, nadie te va a tomar en serio. Nadie le va a dar la importancia que merece. Una de las formas de parar el bullying es hablar. Hablar antes para prevenirlo. Hablar durante para pararlo. Hablar después para sanarlo. Hablar, hablar y hablar. Así que no te calles, no te aguantes, dilo una y otra vez, dilo, necesito ayuda, sácame de aquí, sácame, grítalo a los cuatro vientos, a quien sea, como sea. Mis puertas están abiertas, ya lo sabéis. Si tú también lo viviste, ¿cómo te sentiste cuando nadie te protegió? Como siempre, os leo y os abrazo desde aquí.
Ohana significa familia. Y esa es la familia que estamos creando aquí. Chau, chau, familia.